Paso a presentar a don Eduardo Toraño López, nacido en Madrid, ponen aquí, de familia católica, de 8 hermanos, de los cuales 4 son consagrados. 5. 5. Tengo 8 hermanos. Somos 9. Pues aquí poníais 8. No, que tengo 8 hermanos. Me lo han pasado mal. Somos 9. Bien. Licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el año 2000 y doctor en Teología Dogmática por la misma universidad en el año 2004 con la tesis La Teología de la Gracia en Ambrosio de Milán, con calificación de summa cum laude. Pues entre los cargos y actividades que ha tenido es director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Dámaso 2021 hasta la actualidad, y profesor tanto de dicha Facultad de Teología como del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la misma. Asesor espiritual nacional de la Renovación Carismática Católica de España del 2008 al 2014 y desde el 2017 hasta la actualidad. También asesor espiritual de la Diócesis de Madrid para la Renovación España desde el 2015 hasta el momento. Director de la Librería Diocesana CECADI de 2010 a 2020, formador del Seminario Conciliar de Madrid 2000-2010 y secretario particular del Obispo Auxiliar de Madrid, excelentísimo y reverendísimo señor don César Franco Martínez, del año 1996 y 1997, aparte de muchísimas publicaciones que sería muy largo de decir. Entonces, paso la palabra a don Eduardo para su intervención. Muchas gracias por la invitación. El tema que me corresponde es el Espíritu Santo y los nuevos movimientos eclesiales. Lo voy a desarrollar en 2 partes. La primera, el Espíritu Santo como movimiento, en cuanto que se mueve, y luego los movimientos. He hecho esta opción por el tema mismo, porque si vamos a hablar de la relación entre el Espíritu y los movimientos, del Espíritu se puede hablar mucho, pero no me voy a centrar tanto en quién es el Espíritu Santo, sino cuál es la misión que hace el Espíritu. Y el Espíritu no deja de moverse. Es movimiento, es corriente, es vida. El Espíritu Santo es una corriente incesante de vida. De entre los símbolos del Espíritu, quizá el del agua describe claramente esto, ¿no? El agua viva que Jesús promete a la samaritana, que corre en el interior de quien la coge. Jesús dice a esta mujer, el agua que yo daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. El agua viva es el Espíritu en cuanto que Jesús la da. Y el agua que corre como corriente, que da vida, se hace presente en el corazón humano. Y así también lo dice Jesús cuando se pone en pie al comenzar la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7, 38, 39, y dice gritando, el que cree en mí, venga a mí y beba. Beba quien cree en mí, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. O sea, el Espíritu es agua, corriente de vida que emana, y no es una corriente extrínseca al hombre, sino que corre en el interior. Es un manantial. Los que seguramente estaban escuchando a Jesús en ese momento recordarían la profecía de Ezequiel, que veía el agua brotando del templo hasta desbordarse en un torrente tan crecido que no se podía atravesar. Ezequiel 47. Esta profecía, así como la promesa de Jesús a la samaritana, se realiza en el corazón de Cristo. Jesús es el nuevo templo de Dios, en el que se desborda el agua de la gracia. Quizá una de las imágenes en las que podemos ver este hecho es el momento en que el soldado atraviesa el costado de Cristo con la lanza y sale, como dice Juan 19, 34,
sale agua, sangre y agua. Esta corriente de agua viva es la presencia, podemos ver en ella el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús entregó a sus discípulos ya en la cruz, cuando dice Juan que entregó el Espíritu, todo se ha cumplido y entregó el Espíritu, luego su corazón se abre para entregar el Espíritu y poco después, ya resucitado, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado por el Padre y por el Hijo, es la segunda misión trinitaria, entregado para la salvación. Por eso, seguramente también aquellos que vieron ese momento, que meditaron sobre él, vieron cumplidas las profecías de Isaías y Zacarías. Isaías 12 dice: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. O Zacarías 13: aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. Agua viva que emana del corazón de Cristo y que recibe el corazón del creyente para ser a su vez manantial de vida. El agua del costado de Cristo, por tanto, es el agua viva que sacia la sed del corazón humano, como Jesús anunció a la samaritana. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. El que recibe la vida en el Espíritu tiene ya en sí un manantial de vida que lo colma y ya no necesita acudir a otras aguas. La samaritana, que buscaba desordenadamente el amor en otros lugares, pidiera esta agua sin ser aún consciente de lo que pedía. Dice ella: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Así pues, la corriente de agua viva, que es el Espíritu, fluye de modo especial en el corazón humano como un manantial que crece cada vez más y más. La samaritana, que buscó en aguas estancadas, encontró aquel que le dio esa agua de vida. Y ahí podemos ver el Espíritu, agua viva que Jesús da, fuente de agua hasta la vida eterna, que llena de vida. Y así aparece también esta agua de vida que colma en el Apocalipsis. Junto con esta fuente de agua viva, el Apocalipsis también señala el nuevo árbol de vida, lo que ocurrió en el paraíso, el estado del hombre inicial de gracia, estado de justicia original, donde en el paraíso aparecen ríos, corrientes, son símbolos de una presencia. Algunos padres de la Iglesia ven aquí la presencia del Espíritu en estos ríos del paraíso. Y será en el cielo, en el paraíso celestial, donde esta agua de vida ya correrá de un modo inmenso y eterno. Por tanto, podemos ver como el Espíritu que se mueve en el símbolo del agua, como corriente que emana en el corazón humano, que viene del corazón de Cristo y es entregado para la salvación de los hombres. El sentido, por tanto, del darse, de esta entrega del Espíritu, dada por el Padre y el Hijo, es una vida nueva. La vida nueva que promete Ezequiel, la vida nueva que ya el hombre en el paraíso es llamado a cuidar y cultivar, cuando es puesto en el paraíso para que cuide y cultive la tierra, y que conllevará la conversión del corazón, como dice el Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esta vida nueva conlleva un nuevo nacimiento, ser criaturas nuevas, algo que se vive en el sacramento del bautismo, pero que estamos llamados a vivir de un modo actualizado y concreto. Esta vida nueva, este nuevo nacimiento, viene del Espíritu y consiste en sepultar el pecado para, muriendo al hombre viejo,
renacer al hombre nuevo, a la vida de la gracia. El símbolo bautismal es la sepultura en el agua para luego ser levantados y revestidos de la gracia, del hombre nuevo. Esta verdad es dada por el Espíritu. El bautismo, primer sacramento que imprime carácter, el bautizado es sellado con un sello indeleble, ungido por el Espíritu. Por eso el bautizado es cristiano, ungido como Cristo, hijo del Padre, miembro de la Iglesia, entra en la vida en el Espíritu. Pues esta vida en el Espíritu, que nos hace cristianos, nos da una vida nueva, hace que se transforme el hombre viejo en hombre nuevo, es algo que no solo estamos llamados a vivir en un momento concreto, sino a lo largo de la vida. Es un camino de renovación, de transformación. El nuevo nacimiento es un proceso de conversión, un proceso donde el Espíritu va cambiando a la persona. La acción del Espíritu, como señalaba San Agustín y luego Trento frente a Lutero, transforma interiormente. Hay un cambio real, verdadero. El Espíritu, por tanto, como movimiento, corriente de vida, fluye en la Iglesia. En muchas ocasiones se ha hablado del Espíritu como el alma de la Iglesia. Así lo dijo León XIII en la encíclica Divinum Ulud Munus. Si Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma, recogiendo texto de San Agustín. Pues Espíritu, alma de la Iglesia, el devenir de la Iglesia está dirigido por el Espíritu. No podemos separar Espíritu e Iglesia, ni Iglesia y Espíritu. La Lumen Gentium, en el número 2, alude a la Iglesia en sus distintas etapas. Dice así: la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. A partir de ver a la Iglesia presente desde la creación hasta la escatología, como hace este pasaje, y viendo este estrecho vínculo que hay entre el Espíritu y la Iglesia, podemos señalar brevemente cómo el Espíritu va actuando en cada etapa de la historia. La Iglesia prefigurada en el origen del mundo, está ya presente el Espíritu en la primera comunidad humana. Ya en la creación del cosmos, el aliento divino, la Ruach Yahvé, aparece, aletea sobre las aguas. El Espíritu es el que da vida al barro modelado. El Espíritu es el que no solo actúa en la primera creación, sino en la creación continua. Como dice el Salmo 104, si les retiras el aliento, expiran y vuelven a ser polvo. Si el Espíritu no nos sostiene, no nos mantiene en la existencia, perecemos. El Espíritu podemos ver en el Antiguo Testamento. Moisés, el Señor infundió su Santo Espíritu. En los jueces, donde aparece el Espíritu, en Sansón con una fuerza descomunal, en los profetas, en los reyes. Luego, en los últimos tiempos, cercanos ya a la venida del Mesías, en Juan Bautista, del que se dice que está lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, en su madre Isabel, su padre Zacarías, Simeón, Ana. Pero sobre todo el Espíritu Santo se hace presente en Jesús, el ungido, el Mesías. Jesús dijo al comenzar su ministerio público: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Jesús, el ungido, el lleno del Espíritu. Mesías viene de la palabra hebrea masá, que es untar, es decir, el ungido es el untado, el impregnado, el marcado, ¿no? Cuando algo se nos queda impregnado,
no podemos despegarnos de ello, ¿no? El Espíritu Santo en Jesús, en su humanidad, queda tan perfectamente unido que no se puede separar. Como dirán algunos padres, y recordará la Daria en sus obras, que fue mi director de tesis, la acción del Espíritu en la humanidad de Jesús fue progresiva, de tal manera que el Espíritu Santo actuó en la encarnación, ¿no?, concebido por obra del Espíritu Santo. En el Jordán recibe una nueva unción del Espíritu para el ministerio público, y en su devenir histórico Jesús va llenándose del Espíritu, y en su cruz y glorificado, pues la humanidad de Cristo glorioso está ya plena del Espíritu. Es un soma neumáticos, ¿no? Está plenificado de la presencia del Espíritu. ¿Por qué? Con vistas a nuestra salvación. La humanidad de Jesús se impregna del Espíritu para que el hombre pueda estar impregnado del Espíritu y para que podamos vivir la vida en el Espíritu. Y esto que sucede en Jesús se nos da a nosotros. ¿Cuándo se realiza la efusión universal? Porque el Espíritu había actuado durante toda la historia, existía desde siempre junto al Padre y al Hijo, y ha actuado desde la creación. Pero es en Pentecostés cuando el Espíritu Santo es dado a toda la Iglesia y a todo el mundo. Es para todos. En Pentecostés se cumple la profecía de Joel, ¿no? Toda carne verá la salvación de Dios. El Espíritu Santo es para todos. Y este Espíritu enviado en Pentecostés es el que reciben los apóstoles para que todos podamos llegar a tener esta experiencia y esta vida en el Espíritu. La Lumen Gentium dice lo siguiente en el número 4. Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que santificara a la Iglesia, y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo Espíritu. En el relato bíblico aparecen varias manifestaciones del Espíritu. Leo el texto. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Aunque la misión del Espíritu es invisible propiamente, interior, porque el Espíritu es enviado al corazón humano, sin embargo, se puede revelar con signos, puede haber manifestaciones del Espíritu. Durante la vida de Jesús aparece el Espíritu en ocasiones bajo ciertas apariencias, como la paloma en el Jordán, en el símbolo de la nube luminosa, en el Tabor. De alguna manera, el Espíritu se hace presente, aunque es difícil a veces reconocerlo. Lo reconocemos por los signos. El viento es el primer símbolo que aparece, la primera manifestación que aparece en Pentecostés, un viento fuerte. En realidad, viento, la palabra viento, puede ser la traducción de ruaj, neuma en griego, que significa esto, espíritu, en latín spiritus, significa aliento, soplo, viento, aliento vital. Por lo tanto, el viento pero es un viento impetuoso. También el espíritu se puede manifestar como brisa ligera, pero ya sea fuerte o suave, produce un movimiento que hace sentir su presencia y que no puede ser dominado. Una nota del espíritu es que no podemos controlarlo. Y eso nos pone nerviosos a veces, ¿no? Porque necesitamos controlar. Y el espíritu, como dice Jesús a Nicodemo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Sopla y como el viento que no
no sabes por dónde va ni dónde viene. El que se deja llevar del Espíritu, pues le lleva a Dios por donde Él quiere. Y eso es una maravilla, dejarse conducir por el Espíritu Santo. La Iglesia y todas las realidades eclesiales están llamadas a esto, a discernir dónde está el Espíritu y dejarse conducir por él. Pero además este viento es fuerte, ¿no? El de Pentecostés. De hecho, acudieron al cenáculo muchos al oír ese ruido, así dice el texto de Hechos 2. Se hace presente de una manera muy clara, junto con el viento, las lenguas de fuego, que se van dividiendo, se posan sobre cada uno de los discípulos. Podríamos pensar que esa lengua de fuego que viene es una, pero luego se separa y llega a cada uno. Es decir, el Espíritu es uno, pero se manifiesta de diversos modos. El Espíritu hace que a todos llegue su presencia, pero como dirá Pablo en la primera carta a los Corintios, a cada uno se le da conforme a su capacidad. También aparece el fenómeno de la glosolalia, hablando en lengua, según el Espíritu les concedía manifestarse. Las lenguas que aparecen son acción del Espíritu. Estas lenguas hacen que haya un lenguaje que va más allá del lenguaje conceptual y que se hace presente una manifestación de unidad. Muchos llegan de muchos lugares y todos están en la misma sintonía, en la armonía. La unidad de lenguas en Pentecostés frente a la diversidad de lenguas de la Torre de Babel. Pues todas estas manifestaciones muestran un espíritu que se mueve. Viento que sopla y se mueve, llamaradas de fuego que se reparten, lenguas que se hablan. El espíritu se manifiesta, pero no podemos reducir el espíritu a sus manifestaciones. Junto con estos signos, esta presencia, esta efusión del espíritu que sucede en Pentecostés, comienza la misión de la Iglesia. Son dos elementos que van unidos. Solo es posible la misión si está el Espíritu. El Espíritu es el protagonista de la evangelización. Y así, después de que se dan estos signos que dejan a los que están allí estupefactos, admirados, desconcertados, Pedro toma la palabra y con claridad y valentía enseña el querigma, el anuncio del misterio pascual de Cristo, que moverá a muchos a la conversión y al bautismo. Y les dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, exaltado por el Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado, cumpliéndose así la efusión del Espíritu profetizada por Joel. El Espíritu Santo se derrama para todos. Esto que ocurrió en Pentecostés no es solo para aquel momento. La Iglesia está llamada a vivir el Espíritu, esta vida en el Espíritu, y está llamada a comunicar el Espíritu. San Juan 23, al convocar el Vaticano II, comenzó con esta oración. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. La Iglesia, repitió San Pablo VI, tiene necesidad de un perenne Pentecostés. Y así también Juan Pablo II dice, si es un hecho histórico que la Iglesia salió del cenáculo el día de Pentecostés, se puede decir en cierto modo que nunca lo ha dejado. Espiritualmente, el acontecimiento de Pentecostés no pertenece solo al pasado. La Iglesia está siempre en el cenáculo que lleva en su corazón. Sí, también Benedicto XVI y el Papa Francisco
hablan de este nuevo Pentecostés. Y en este nuevo Pentecostés, en este contexto del nuevo Pentecostés del Vaticano II, pues aparecen los movimientos eclesiales. Nuevos movimientos, aunque ya no son tan nuevos, ¿no? Porque ya llevamos unas cuantas décadas. Son movimientos, el término movimiento fue acuñado sobre todo por Juan Pablo II, porque anteriormente apenas se había usado. Y así dice el Papa Santo, junto al asociacionismo tradicional han germinado movimientos y asociaciones nuevas. Estas asociaciones pues tienen algunos rasgos, pero también, claro, se ha preguntado qué es lo que define a estos movimientos. El Papa Juan Pablo II, en el mensaje a los participantes en el Congreso Mundial de Movimientos del año 1998, responde: ¿qué se entiende por movimiento? El término se refiere con frecuencia a realidades diferentes entre sí, incluso por su configuración canónica. Y bueno, empieza a desarrollar un poco algunas notas. Podríamos resumir en las siguientes: participar de un carisma concreto dado a un fundador y reconocido por los pastores de la Iglesia, un itinerario de conocimiento y entrega a Cristo, una experiencia novedosa y creativa para vivir de modo renovado el depósito de fe que permanece inalterado, un método específico de transmisión de la fe, fundamentalmente a través del testimonio. Juan Pablo II resaltaba además la participación mayoritaria del laicado, en un momento en el que este subrayado era pertinente. La Christi Fideles Laici hablaba del lozano florecer de grupos, asociaciones y movimientos, de espiritualidad y de compromiso laicales. En el congreso de ese mismo año, del 98, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, pues también quiso precisar este concepto de movimiento y dijo lo siguiente, cito: sería bueno precisar un poco el concepto de movimiento y quizás también intentar la propuesta de una tipología de ellos, pero es obvio que eso ahora no es posible. También se debería evitar la propuesta de una definición demasiado rigurosa, ya que el Espíritu Santo siempre tiene preparadas sorpresas y solo retrospectivamente somos capaces de reconocer que detrás de la gran diversidad hay una esencia común. No obstante, como inicio de una clarificación conceptual, quisiera mostrar con brevedad tres tipos diversos de movimientos. Los distinguiré con tres denominaciones: movimientos, corrientes e iniciativas. Al movimiento litúrgico de la primera mitad de nuestro siglo, como también el movimiento mariano, que emergió con fuerza siempre creciente en la Iglesia desde el siglo XIX, los caracterizaría no tanto como movimientos, sino más bien como corrientes, que después han podido materializarse, sí, en movimientos concretos, como las congregaciones marianas, las agrupaciones de juventud católica, pero no se reducen a ellos. Lo que es un verdadero y propio movimiento probablemente se puede ver con la máxima claridad en el florecimiento franciscano del siglo XIII, y señala como notas así de lo que podría ser un movimiento lo siguiente: los movimientos nacen de una persona carismática guía, primera nota, se configuran en comunidades concretas, segunda, que en fuerza de su origen reviven el Evangelio en su totalidad y sin reticencias, cuarta, y reconocen en la Iglesia su razón de ser, sin la cual no podrían subsistir. Es decir, un fundador carismático, constituirse en una comunidad concreta, vivencia radical del Evangelio, conciencia de su referencia y dependencia de la Iglesia. Movimiento, por tanto, es una realidad muy amplia, pero podría tener estas notas. El texto que hemos citado del cardenal Ratzinger distingue entre movimientos y corrientes. Y esto me parece interesante.
Alude a diversas corrientes que han recibido el nombre de movimiento, como el litúrgico o el mariano, pero que no tienen los rasgos de lo que luego se denominará movimiento eclesial. El llamado movimiento mariano en realidad es una corriente, aunque luego se pueda concretar en asociaciones de espiritualidad mariana. Así también el llamado movimiento carismático, renovación carismática, se trata de una corriente. El cardenal Suenens recogía esto y decía lo siguiente: como el movimiento bíblico y litúrgico, la renovación carismática suscita ese amor por la Iglesia que intenta para ella una renovación en la fuente de su vida. El movimiento carismático se funda sobre la renovación de lo que nos constituye en Iglesia, es decir, los sacramentos de la iniciación cristiana. Movimiento entendido como corriente sería, por tanto, como se dice de la renovación carismática, un moverse del espíritu, la Iglesia en movimiento. El cardenal Suenens decía: yo la siento correr y la veo correr. El Papa Francisco, hablando de la renovación, dice: corriente de gracia del espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador ni órganos de gobierno. Claro que en esta corriente han nacido múltiples expresiones que ciertamente son obra humana inspirada por el Espíritu, con carismas distintos y todas al servicio de la Iglesia. Estas corrientes, que pueden dar lugar a movimientos, tienen su base en los carismas. La Carta Juvenestit Ecclesia de la Congregación para la Doctrina de la Fe es un gran documento, muy digno de ser citado y leído, para profundizar en la realidad carismática de la Iglesia, en sentido carismático visto en sentido amplio. Los carismas son dones del Espíritu, dados para el bien común y la edificación de la comunidad, como dice 1 Corintios, que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Siguiendo la distinción que hace Santo Tomás en la teología de la gracia, entre gracia gratis data, que es la gracia que se da a otros gratuitamente para su crecimiento, y gratia gratum faciens, que son dones para la propia santificación, podríamos ver dos tipos de dones, dos tipos de gracia. La gracia de santificación, dones del Espíritu Santo que se reciben para el propio crecimiento, y la gracia carismática o los dones carismáticos o los carismas, que son dones, gracias para la edificación de la comunidad, para los demás. De tal manera que en la clasificación de la gracia, al hablar de los dones del Espíritu, podemos hablar, el Espíritu es el don del Padre y del Hijo, no es un único don, pero podemos ver en sus diferentes manifestaciones, con vistas a su acción en la Iglesia y en el corazón del creyente, dones para la propia santificación, que ahí podríamos ver los 7 dones del Espíritu Santo, la teología de los 7 dones basada en Isaías 11:1, y los dones carismáticos para el crecimiento de los demás. En San Pablo encontramos 4 listas de carismas. También la primera de Pedro 4 alude a esta realidad. Y los carismas los podríamos como clasificar en 3 tipos o agrupar en 3 tipos: carismas de palabra, de servicio, de gobierno, carismas de alivio y de consuelo. Hay carismas ordinarios, carismas extraordinarios. Los ordinarios los vivimos con tranquilidad, son ordinarios, ¿no? Pues carisma de palabra ordinario, pues una enseñanza, una exhortación, pues un doctor, maestro, pues estamos acostumbrados, ¿no? Escuchamos una clase, una homilía, una charla o una conferencia. Carismas de palabra, si tocan el corazón,
pues ahí está el espíritu. Si no tocan nada, pues ya está, pues nos vamos a casa, ¿eh? Pero sí, cuando, en la medida que el espíritu se hace presente, pues actúan, ¿no? Y hay carismas ordinarios de consuelo, ¿no? La hospitalidad, la acogida, o sea, toda acción que viene de Dios, que viene del amor de Dios y que se manifiesta en la caridad, que es el carisma de los carismas. 1 Corintios 13, la caridad, el carisma de los carismas, que es un bien para el otro, ya es un don carismático. Pero también hay dones carismáticos extraordinarios, ¿no? Como carismas de palabra extraordinarios, como son la profecía, la palabra de conocimiento. La profecía es un mensaje de parte de Dios. De esto habla también la carta a los Corintios, ¿no? Que la profecía edifica, exhorta, consuela. Una palabra de conocimiento, que es una revelación inspirada, precisa, sobre un hecho concreto, no conocido por vía natural. O las lenguas, la oración en el lenguaje inefable del Espíritu, el don de interpretarlas. Carismas extraordinarios de consuelo, ¿no? Curaciones, milagros. Pues todo esto es una realidad, no solo del momento originario de la Iglesia, también hoy Dios actúa de modo ordinario y de modo extraordinario, ¿eh? Yo he sido testigo de curaciones físicas, una joven que se levantó de una silla de ruedas y con un testimonio del médico clarísimo, sanación física, sanación del corazón, transformación de la vida. Bueno, pues carismas que... ¿Para qué son los carismas? ¿Qué fin tienen la vida de la Iglesia? No son un fin. El carisma siempre es un medio. Carisma de fe, ¿no? La fe carismática, pues para crecer más en la fe, esa fe que mueve montañas. La sanación nunca es un fin. Siempre es un medio para o iniciar la fe o hacer crecer la fe. Signos que Jesús ya realizó, ¿no? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos carismas están presentes en la vida de la Iglesia y a veces se pueden vivir de un modo, bueno, siempre es una realidad eclesial y que conviene, pues, tener en cuenta y también encauzar, ¿no? Toda la vida del Espíritu, como decía también el Papa Francisco en una homilía de Pentecostés, decía, no enjauléis al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu hay que darle, hay que dejarle, pero también hay que encauzarle. De tal manera que el discernimiento de los carismas siempre es realizado por el ministerio jerárquico. La Lumen Gentium 4 habla que en la Iglesia hay diversos dones jerárquicos y carismáticos, los cuales son del Espíritu que enriquecen a la Iglesia. Por lo tanto, la unión de dones jerárquicos y carismáticos, como la unión que hay entre la misión del Hijo y del Espíritu, hacen crecer a la Iglesia. Juan Pablo II y después la teología posterior ha hablado de que son dones coesenciales. Desde siempre ha habido conciencia de la esencialidad en la estructura de la Iglesia del ministerio ordenado. Pero la vida en el Espíritu, los dones carismáticos son coesenciales a los jerárquicos. De hecho, la jerarquía es un carisma. Los que estamos aquí hemos recibido el orden, el ministerio del orden, los obispos, pues son ordenados, son institución, son jerarquía, porque han recibido una llamada. Y no se puede desligar la llamada de la institución. Si se desliga la institución del carisma, entonces esa institución pierde fuerza, porque el Espíritu, el ministerio ordenado es un carisma. Fundamentalmente es un carisma. Entonces, bueno, pues hay esta unión y comunión, o debe de haberla,
entre institución y carisma. Yo creo que hoy ya hemos superado ese antagonismo, ese esquema dualista de contraposición entre institución y carisma. Cuanto la institución viva más carismáticamente, pues mostrará más el sentido para la cual está, y cuanto el carismático viva más en comunión con toda la Iglesia, pues también dará el fruto para el cual ha sido llamado. Entonces, es fundamental este aspecto de la relación entre el carisma y la jerarquía. Otro punto importante, los carismas, es el discernimiento. La aprobación de un carisma nuevo, ¿no?, sobre todo a nivel pues, de grupos, movimientos, es misión del ministerio apostólico, que ha de examinarlo para discernir si viene del Espíritu. Compete a la jerarquía discernir los carismas y, si son del Espíritu, aprobarlos. Aquí, por tanto, nos movemos entre dos posiciones o dos situaciones. La primera es la del ministerio jerárquico, que ha de, pues, vigilar, vigilar no es la palabra así más bonita, pero que ha de, pues, estar atento, ¿no?, y discernir los carismas, pero al mismo tiempo ha de tener el carisma de discernimiento adecuado para descubrir que si son carismas del Espíritu, pues darles su cauce, promoverlos y acompañarlos. Y así los últimos papas han hablado en este sentido, ¿no?, sobre todo desde Juan Pablo II, ¿no? En el texto escrito, pues ahí tenemos varios textos. ¿Cómo sabes si un carisma es o no del Espíritu? La tarea de discernimiento requiere unos criterios sólidos de juicio. Los criterios de discernimiento básicos para aprobar un nuevo carisma pueden ser los siguientes: la comunión con la Iglesia, la verificación de los frutos, la capacidad de crecimiento, el destino de comunión orgánica de los carismas en la Iglesia. La Christi Fideles Laici, en el número 30, expone unos criterios de eclesialidad, como son el primado de la vocación a la santidad, la responsabilidad de confesar la fe católica, el testimonio de comunión al Papa y al Obispo, la conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia, que es la evangelización y santificación de los hombres, el compromiso en la presencia en la sociedad. Junto a estos criterios, también hay que tener en cuenta los frutos. Los frutos siempre es el criterio de discernimiento. Algunos de los frutos pueden ser los siguientes: el renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental, el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio, a la vida consagrada, la disponibilidad a participar en los programas y actividades de la Iglesia, sea a nivel local, nacional e internacional, en el empeño catequético, el impulsar una presencia cristiana en los distintos ambientes, el crear y animar obras caritativas, culturales, espirituales, el espíritu de desprendimiento, de pobreza evangélica, etcétera, ¿no? O sea, como vemos, por la vida cristiana. O sea, los frutos en comunión con la Iglesia. Los carismas, que son discernidos por la jerarquía, luego hacen un proceso de institucionalización, porque el espíritu, que se mueve libremente, no sabemos de dónde viene a dónde va, pero el espíritu se asienta en una realidad, en la realidad humana. De tal manera que la realidad, al asentarse en una realidad humana, los carismas requieren luego un orden. El espíritu transformó el caos original en orden. Y el espíritu siempre es un espíritu de orden. Por eso, en la apertura al espíritu, la vida en el espíritu también se organiza. Y entonces, a lo largo de la vida de la Iglesia, ha habido realidades carismáticas, pues desde el monacato, que ya pues empezaron a reunir en cenobios, comenzó la vidas
comunitaria, la vida religiosa, monástica, congregaciones de vida apostólica, de vida consagrada. La vida carismática se ha ido institucionalizando. También la realidad de los movimientos eclesiales pues han ido, en esta vivencia del espíritu, también ha requerido una institucionalización. Si no hay un orden que de algún modo eso, es decir, una institucionalización que ordene la experiencia, pues siempre habrá alguien que la ordene sin estar institucionalizado. Siempre habrá alguien que tenga más influencia, más poder o más prestigio, más capacidad de liderazgo, que al final pues será el que la organice, ¿no? Entonces, de algún modo, la vida carismática, cuando se vive en la Iglesia, está llamada a organizarse, a institucionalizarse, pero sin perder de vista el origen, ¿no? Por eso, cuando la institucionalización del carisma lleva a perder el espíritu con que ese carisma comenzó, pues hay una llamada a una renovación. Ecclesia semper reformanda, ¿no? La vida en el espíritu es una llamada permanente a reconocer la primera llamada, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Yo he recibido la primera llamada en el bautismo, de alguna manera, ¿no? Ya desde que fui concebido ya era imagen de Dios y ya estaba, ¿no? Pero en el bautismo he sido configurado como cristiano, una comunidad, una institución que ha recibido una llamada de servicio a la Iglesia, porque un movimiento eclesial, como una congregación pues ya más histórica, no más tradicional, digamos, en cuanto a su existencia en el tiempo, pues siempre está esa llamada, ¿no? Decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido? Así como la ley judía tuvo su sentido desde el espíritu con que fue dada por Dios y luego pues el devenir, ¿no? Los fariseos, los escribas, en fin, todo el devenir, al final la ley quedó desprovista del espíritu y era una ley muerta. La ley, la institución, la estructura, la jerarquía o las instituciones que han nacido de un carisma están llamadas siempre a ver de dónde viene, de dónde venimos y ser renovadas, porque al final la estructura también pues puede encorsetar o puede reducir. Entonces tenemos como dos momentos. El primer momento, que es el momento en el que nace un carisma o el momento en el que nace una realidad, donde hay pues una vida nueva y ahí, claro, también hay sus peligros, ¿no? Los peligros de dejarse llevar de una excesiva espontaneidad o de perder a veces el sentido de las cosas. Y está el peligro de los que pues ya instituciones que ya llevan mucho tiempo y que necesitan pues renovarse. Concluyo señalando algunas notas de lo que es esta vida nueva. Los movimientos eclesiales, como toda realidad carismática institucionalizada, está llamada a dar vida. El espíritu es espíritu de vida, es corriente de vida. Esa vida que emana en el corazón y que se mueve como corriente, es una corriente que está llamada a dar vida al mundo. Los movimientos, así como otras realidades carismáticas, han llevado a cabo y llevan a cabo iniciativas de nueva evangelización para manifestar, para llevar a todo el mundo la alegría del Evangelio. Decía el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mission, en número 72, recuerdo como novedad surgida
recientemente en no pocas iglesias el gran desarrollo de los movimientos eclesiales dotados de dinamismo misionero. Cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales, son un verdadero don para la nueva evangelización. Y así el Papa Benito XVI, Francisco, pues han subrayado el que los movimientos son esta posibilidad también, como otras realidades eclesiales, de dar vida al mundo con su testimonio y con su presencia y sus iniciativas de nueva evangelización. Por tanto, la vida en el espíritu, que es movimiento, da lugar a movimientos que, insertos en la Iglesia, tienen que llevar este movimiento del espíritu a toda la sociedad, a todo el mundo. Hoy, por la idiosincrasia del hombre posmoderno, a veces también esta vida en el espíritu se hace presente, pues, de modo que la persona conecte con eso, ¿no? Con experiencias ciertamente novedosas, pero que luego, impactantes, pero que luego eso todo ha de insertarse en una vida concreta, en una vida eclesial, en una comunidad, las experiencias fuertes, como pues estamos viviendo ahora con iniciativas de evangelización, con experiencias fuertes, luego tienen que insertarse en la vida de la Iglesia. Entonces, hay como varios polos, ¿no? A veces hay realidades como ya muy institucionalizadas, como muy ya encorsetadas, ¿no? Que necesitan renovación, y otras realidades que están muy en movimiento y necesitan asentamiento, ¿no? Entonces, pues el espíritu mueve, pero también ordena. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo Toraño López, por esta disertación, esta magnífica conferencia, que es muy ilustrativa, que nos ha traído muchas reflexiones, yo creo, a cada uno de nosotros. Y pasamos al turno de preguntas, si hay alguna por ahí. Buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Dada su experiencia y su responsabilidad, los movimientos eclesiales son recibidos como un don en la Iglesia española, incomodan, suscitan una desconfianza, suscitan una confianza. Esa sería la pregunta. Cuando comenzaron, yo creo que suscitaban bastante desconfianza en un primer momento. También porque no es fácil la inserción de una realidad carismática, digamos, de un movimiento, o también otro tipo de realidades en las instituciones de una diócesis, ¿no? Una parroquia. Yo creo que en este momento, bueno, pues ya no son tan novedad, ¿no? Se llaman nuevos movimientos, pero bueno. Entonces, que ha habido un camino de entendimiento, de conocimiento, y siempre está el reto de la integración, la inserción y la comunión entre movimientos e instituciones diocesanas, como puede ser una parroquia, ¿no? Ciertamente hay parroquias en las que se ve pues una gran riqueza, o sea, que han podido como aglutinar y coordinar esto, ¿no? Otras veces pues hay tensiones, ¿no? Hay tensiones que, bueno, que no sé si son inevitables o evitables. Yo creo que siempre hay un camino que hacer. Yo, vamos, desde lo que yo he visto, hay como dos posiciones, ¿no? Quizá extremas, ¿no? Los que están cerrados a cualquier tipo de movimiento que no sea el suyo, o que no sea algo que esté integrado en la vida diocesana, en la parroquia, ¿no? Y la dispersión de ¿no? La dispersión de movimientos que surgen, entonces personas que van de un lado para otro, ¿no? Buscando como...
buscando nuevas experiencias, ¿no? Buscando... Hay que desactivar de modo bien. Entonces, o sea, yo creo que el equilibrio está en la apertura, pero también en la integración de que los movimientos sean una ayuda para poder vivir la vida cristiana en lo ordinario, o sea, en un crecimiento de la persona, ¿no? No sé cómo, no sé si me explico, ¿no? ¿Qué le pasa ahí? El poder integrar, yo creo que tanto a nivel personal como a nivel eclesial, el integrar lo carismático, es decir, la experiencia del espíritu, en este sentido carismático, la experiencia del espíritu dentro de lo que es el orden de la vida cristiana, pues no sé si he respondido, más o menos, ¿no? O sea que... ¿Más preguntas? Aquí Pedro Alberto, por favor. Gracias por su conferencia. Ha hecho mención en varias ocasiones a que, bueno, pues las cosas que ya están, que tienen muchos siglos, como puede ser una orden religiosa, pues eso, a lo mejor ya pesa demasiado lo institucional y se necesita siempre una reforma, como en la Iglesia, ¿no? ¿Qué podríamos aprender así desde su experiencia? Cualquier nota, cualquier pista, ¿no? ¿Qué podríamos aprender de estos nuevos movimientos o qué nos pueden decir? Usted que los conoce mejor. La referencia a los orígenes es lo fundamental, ¿no? Porque tanto para la jerarquía, ¿no? Como para una institución, como una orden religiosa, ¿de dónde surgió? De una experiencia carismática, ¿no? De una vivencia del espíritu. Entonces, la vuelta a los orígenes, que claro, uno puede decir, pero claro, si esto, pues los franciscanos son del siglo XIII, ¿no? Los agustinos del siglo, no sé, qué siglo, ¿no? De tal. Entonces, digo, de San Agustín. O sea, la situación ha cambiado mucho, ¿no? O sea, tenemos que ayornarnos, ¿no? Tenemos, entonces, cómo actualizar el carisma. En los movimientos eclesiales, claro, tienen unas notas algo diferenciales de las órdenes, ¿no? En cuanto que, bueno, pues aunque se configuran en comunidades, habitualmente no son comunidades de vida, ni tienen, aunque también dentro de los movimientos han surgido pues nuevas experiencias de vida consagrada, nuevas formas de vida consagrada, ¿no? Que también entra un poco dentro de esta nueva vida en el espíritu, ¿qué puede aportar o qué? El espíritu es vida y verdad. El espíritu, o sea, hacer un análisis, una reflexión de qué es lo que da vida, qué es realmente lo que da vida, lo que trae vida, qué frutos da nuestra misión, ¿no? Es un modo de... Los frutos es un criterio básico de discernimiento, ¿no? Si tenemos pues unas misiones concretas, ¿no? Tenemos pues eso, unas obras, o sea, qué frutos está dando esas obras, qué frutos de vida, a qué nos está llamando hoy Dios, siendo fieles a lo esencial de la llamada originaria, ¿no? Entonces, estos movimientos, aunque no, claro, como hemos dicho, meter en un paquete todas estas realidades, pues es un poco complicado, ¿no? Porque no, bueno, pues, pero bueno, una de las notas es el anuncio del querigman, el anuncio claro de la verdad de Jesucristo, muerto, resucitado y que envió al Espíritu para nuestra salvación. Es decir, la claridad en el anuncio, ¿no? La coherencia del testimonio. Lo que mueve más es el testimonio. Ciertamente,
vamos, yo tengo 4 hermanas consagradas en distintas instituciones de vida religiosa, una que es misionera, otra de vida de clausura, otra de vida, de vida activa, otra de un instituto secular. Bueno, no solo por mis hermanas, sino un poco por lo que puedo conocer de la vida religiosa. También estudié en un colegio religioso. Bueno, entonces, o sea, los frutos que estamos dando y el impulso misionero, ¿no? Y el testimonio, la capacidad de manifestar la vida de Dios hoy, pues a las personas con las que nos relacionamos. Yo creo que eso es como un termómetro posible, ¿no? Muy difícil la pregunta esa. ¿Más preguntas? Quería preguntarle el papel de las redes sociales que están protagonistas y que a veces el contenido es inversamente proporcional al título. O sea, lo que me gustaría es saber qué papel proactivo pudieran tener ahora o en el futuro en toda esta estructura de pensamiento que usted ha expuesto tan brillantemente. Las redes sociales son una oportunidad, ¿no? Son una oportunidad de nueva evangelización, son una oportunidad, pero también, como no hay un orden, y también es cauce de confusión. Entonces, es posibilidad, pero también, claro, entonces, ciertamente todo lo que se expone por las redes, pues claro, hay que ver las fuentes, ¿no? Las fuentes pero ciertamente, vamos, yo creo que es evidente que es un camino, sobre todo para el mundo más joven, ¿no? Pues ya la televisión, eso no se ve la televisión, salvo estas, no quiero decir los nombres, pero vamos, salvo las series que transmiten por estas plataformas, ¿no? Pero ciertamente es un cauce posible, pero la red social no elimina ni quita lo que es la vida ¿no? Antes ha comenzado don Francisco, ¿no? Hablando de que, o sea, estamos afiliados, pero nos tenemos que encontrar, ¿no? O sea, el encontrarse, el estar juntos, el caminar juntos, el construir comunidad, ¿no? Eso es esencial, y eso en las redes sociales pues no se da, ¿no? O sea, la red social es un mecanismo de comunicación, pero luego para integrarse en una vida cristiana concreta, en una comunidad concreta, para vivir la vida de fe y que esa vida de fe sea testimonio para el mundo. Pues reiterando las gracias a don Eduardo Toraño López